Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí en la presentación de este número 28 de la revista Farua del Ayuntamiento de Berja a través del Centro de Estudios Virgitanos con la que colabora y subvenciona la Diputación de Almería a través del área de Cultura, Cine y Identidad almeriense y concretamente a través del Instituto de Estudios Almeriense al que yo represento. Saludos por supuesto al alcalde de todo y a los miembros del Centro de Estudios Virgitanos, especialmente a su director, y disculpar ante todo la ausencia de la diputada Almudena Morales, que le hubiera encantado estar aquí, pero tiene otras obligaciones de agenda. Sabéis que ahora está el Festival de FICAL y tiene mil actos de tema de cine y no ha podido estar aquí. Agradecer, como hago siempre, a todos los miembros del instituto, muchos de los cuales están aquí, pues por todo el esfuerzo que hacen de análisis, de estudio, de investigación, sin cuya labor sería imposible que el Instituto de Estudios Almeriense, imagino que algo parecido pasará en el Centro de Estudios Virgitanos, sería imposible que pudiésemos realizar estos actos, realizar estas publicaciones, las actividades y demás actividades que llevamos a cabo. Y por supuesto, agradecer al Centro de Estudios Virgitanos y al Ayuntamiento de Berja por hacer posible la edición de esta magnífica revista que cada año va adquiriendo más auge, y por supuesto a la UNED por cedernos este magnífico local aquí en pleno centro de la capital. Yo no voy a hablar de la revista, para eso está aquí el alcalde y sobre todo Eric, el director del centro. Yo simplemente adelantar y brevemente decir la labor que realiza el Instituto de Estudios Almerienses, que es un centro de estudios locales que pertenece, como he dicho, al área de Cultura, Cine y Identidad almeriense de la Diputación de Almería, y promueve el estudio, análisis, investigación y divulgación de las peculiaridades de la provincia de Almería, en cualquier ámbito del conocimiento. Nosotros estamos dispuestos a hablar de cualquier tema que siempre y cuando tenga vinculación con Almería, y eso lo realizamos a través de 4 grandes áreas, a través de nuestras actividades como son conferencias, mesas redondas, exposiciones, documentales, itinerarios por lugares peculiares de la provincia. En segundo lugar, a través de las publicaciones que hace el propio instituto y publicaciones de carácter institucional algunas, como nuestra magnífica colección de historia que se presentó el año pasado, 5 volúmenes que recogen desde el momento cero de la prehistoria en Almería, bueno, en Almería no, porque no existía Almería, en esta esquina de la península hasta nuestros días, la colección de guías de Almería, que son guías monográficos temáticos sobre materia o sobre asuntos peculiares de nuestra provincia. Tenemos 19 guías, ya 20, guía del esparto, guía de la seta, guía de la alpujarra, guía de Almería, etcétera, etcétera. Guía de los pueblos, le damos la oportunidad a todos los municipios de la provincia de Almería, a los 103 municipios, de que en un solo volumen incluyan todo lo que quieran de su pueblo, desde la agricultura, la economía, la historia, la gente, la fiesta, la familia, en fin, todo lo que quieran. Y también, junto con esa guía de los pueblos, tenemos una convocatoria pública de publicaciones. Cualquier almeriense que tenga la iniciativa o las ganas de publicar un libro puede presentarlo al instituto. El instituto lo somete a una comisión de valoración y de todas esas propuestas que recibimos, esa comisión de valoración, hay unos informantes de lectura, expertos en las materias, leen los libros y esa comisión de valoración decide y selecciona una serie de libros que son publicados por el instituto. El instituto se encarga plenamente de todo el coste que implica la edición de esas obras. Junto a las publicaciones también hacemos labores de investigación a través de unas becas de investigación que damos anualmente y a través de una revista muy parecida a esta, que es la revista Real, que edita el propio instituto, pero nosotros la editamos digitalmente, porque ya se nos iba yendo de tamaño, como se os va a ir diciendo a vosotros, y decidimos editar la revista digitalmente, en donde hay artículos, una revista igualmente científico, histórico, divulgativa, con artículos de muy diversa índole, de carácter semestral, salen 2 números al año, ahora hemos sacado el 8, salió hace pocos meses, estamos a punto de sacar el número 9, y realmente cada vez tiene más rigor y tal, pero al mismo tiempo con carácter divulgativo para que sea fácil de leer. Os aconsejo que la consultéis en internet, en la web del instituto, porque es magnífica. Y también nuestro diccionario biográfico de Almería, donde hay más de 1200 biografías de almerienses ilustres, de almerienses que por su profesión, por su familia, por su carácter, por el ámbito social en el que han vivido, por su personalidad, pues se ha considerado que una vez fallecido, obviamente, son todas personas fallecidas, se incluye su biografía en el diccionario biográfico, que también de carácter digital. Y por último,
la labor que hace el Instituto es colaboración con otras entidades, fundamentalmente son los ayuntamientos de la provincia, todo lo que nos piden, intentamos darle cabida dentro de nuestro presupuesto, y viene ahora la colaboración con las revistas de la provincia de Almería. Centrándonos en la colaboración que tenemos con otras entidades, pues yo haría referencia especialmente a esta revista, a la revista Farua, que el Instituto considera que viene haciendo durante todos estos últimos años un excelente trabajo, un importantísimo trabajo dentro del enriquecimiento del patrimonio bibliográfico y de la difusión de las singularidades de la comarca y de la provincia en general. Asimismo, la Diputación colabora también con otras revistas de carácter comarcal, como son la revista Velezana del Ayuntamiento de Villarrubio, la revista El Eco de Alhama, el AFA de Sorba y el Arriero de Albox. Pero es verdad que la revista Farua, quizás junto con la Velezana, tienen una consideración y un rigor y un volumen y un mayor impacto en el ámbito comarcal y provincial. De todas ellas, es decir, porque realmente lo reúnen todas ellas, y ya con esto acabo, todas las revistas comarcales, incluida la nuestra, la Real, pues se caracterizan, entre otras cualidades, por su grado de consolidación. Son revistas verdaderamente ya consolidadas. O sea, el número 28, está claro que son revistas que lee la gente y que le interesan y que mantienen un nivel alto. Su grado de consolidación, como digo, su calidad, su rigor, el tratamiento divulgativo que hacen de sus artículos, porque esto es para que lo lea todo el mundo, no para que lo lean los 4 investigadores o miembros del instituto versados que les interesa, sino para que lo lea todo el mundo que pueda, y asimismo su gran aportación que hacen a la investigación de las peculiaridades de la provincia de Almería. Y yo creo que con esto acabo. Felicito al alcalde y felicito al centro Vigitano y a su director por la revista, y le paso la palabra al alcalde para que nos dé la bienvenida. Muchísimas gracias, amigo Mario. Pues les puedo decir que para mí es un auténtico honor estar aquí como alcalde, pero créanme que también como vigitano. Pues porque Berja es una ciudad que tiene mucha singularidad. Dentro de la provincia de Almería, un municipio con mucha historia, con mucha tradición. Y bueno, pues la revista Farua viene a demostrar y a poner en valor y en papel, que aunque el digital está bien, yo creo que el papel todavía nos gusta. Bueno, pues el papel es importante y la revista se ha convertido en una ventana hacia ese pasado nuestro, hacia ese legado que nos dejaron, pues porque es la forma de cimentar las sociedades, el conocimiento y la cultura, creo que son las bases más sólidas en las que se puede sostener una población o una sociedad que en el futuro quiera mirar con ilusión y con esperanza. Y la revista Farua es el buque insignia de la cultura virgitana. Somos privilegiados en el sentido de contar con grandes científicos, personas que ponen su conocimiento en favor de todos. Son investigaciones con muchísimo rigor. Y el hecho de que la revista se presentó en Berja hace un mes aproximadamente, ¿verdad? Y que el 60% aproximadamente de la edición ya esté vendida, demuestra el interés que se tiene. O sea que es verdad que estamos convirtiendo, lo he dicho muchas veces, en una auténtica enciclopedia de lo que es la comarca y la Alpujarra. Todo investigador que quiera asomarse, quiera conocer, quiera ir a una fuente con exquisito rigor, en Farua tiene mucho que encontrar y mucho que buscar. Así que por mi parte, como digo, estoy muy orgulloso de tener esta revista en las manos porque demuestra que Berja sigue viva, que es una ciudad que tiene gusto por la cultura y que estamos encantados de mostrar lo que somos y lo que fuimos. Así que muchísimas gracias a todos los que lo hacen posible, principalmente al Centro Vigitano, que como digo lo considero un privilegio que forma parte de la estructura del Ayuntamiento de Berja, y de forma individual a cada uno de los miembros, pero también a todos los que colaboran y ponen sus artículos en las ediciones que ya son el número 28, porque de verdad que juntos estamos haciendo algo muy importante. Y el Ayuntamiento de Berja siempre estará ahí apoyando este tipo de iniciativas y enriqueciendo lo que es la cultura vigitana. Así que muchísimas gracias y deseando que nos desmenucen una serie de artículos y dar la bienvenida a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias de corazón. ¿Se escucha este? Sí. No sé si... Ah, perfecto. Bueno, pues
Pues nada, yo simplemente dar nuevamente las gracias a todos por acompañarnos aquí esta tarde y bueno, voy a limitarme muy poquito a hablar de la revista superficialmente porque realmente quienes mejores pueden hablar de ella son los autores que publican en ella. La revista, como habrán visto este año, pues está dedicada, en este año Ferrer que estamos celebrando, a Lorenzo Ferrer Maldonado, este navegante, ilustre navegante virgitano, que allá por el siglo XVI, final del siglo XVI, pues fue el primer navegante europeo que llegó a lo que hoy conocemos como Estrecho de Bering, 140 años antes que el señor Bering, y desgraciadamente, bueno, digamos que olvidado por la historia. Parte de la labor este año del centro ha sido precisamente volver a poner en conocimiento de todos por la obra de este virgitano almeriense universal, porque realmente es lo que se merece. Tanto la portada como la contraportada de este año de la revista están dedicadas a eso. La portada ilustra precisamente esa pieza de mármol que se ha inaugurado hace muy poquito en las calles de Berja. Es un relieve conmemorativo, una fotografía del fotógrafo virgitano Blas Sánchez Milla, y la contraportada corresponde a un mapa de época que se publica poco tiempo después del viaje de Ferrer, y en ese mapa no solo se ve el estrecho de Anián, que es como él llama a lo que se conoce como estrecho de Bering, sino un topónimo muy particular del que en un poquito nos van a hablar también. Y por hablar un poquito simplemente de las magnitudes, bueno, como lo habrán visto, es una de las revistas más extensas de las que se ha publicado. Me lo han preguntado, no es la más extensa, es la segunda más extensa detrás de la número 21, pero por poco, no se le queda la zaga por mucho. Sí que es cierto que este año creo que nos hemos venido arriba, no se suele decir. Y está recortada. Al final, las revistas y los que la conocen saben que tiene un montón de secciones que son recurrentes. Este año me gustaría señalar que tenemos una sección nueva, que es la de etnografía, que además que tiene su razón de ser, porque hay artículos que no encajan en otros sitios y uno lo ve y dice, no, esto es etnografía, y claramente lo van a entender cuando suba aquí ahora en un momento Lorenzo Cara a hablarnos de uno de ellos. Y yo nada más, simplemente agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes y vamos a conocer un poco los contenidos. Voy a empezar precisamente pidiendo que suba aquí con nosotros a Lorenzo Cara para hablarnos de dos artículos que tiene este año la revista. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento, en este rato, para hablar de la Alpujarra, para hablar de historia, para hablar de patrimonio. Es decir, que se puede hacer mejor una tarde de jueves precisamente que estas cuestiones. Yo, primero disculpar la inasistencia de Juana no puede venir, pero tenía un compromiso médico además de hace algún tiempo, entonces bueno, pues disculpadme en nombre suyo, y comentar también muy brevemente, voy a ser muy breve, estos dos artículos. No sé si primero uno y después otro. Sí, entonces ya damos un poco de variedad. Es decir, más que nada porque son dos retos, son dos cuestiones distintas metodológicamente y sobre todo son dos buceos en la historia que ya tienen muchos años, de un trabajo que se ha dilatado durante, bueno, hemos empezado aquí a hacer un poco de memoria, durante más de 40 años. En concreto, este tiene que ver con la ganadería y tiene que ver con una serie de preguntas que nos hemos hecho en el transcurso del tiempo. ¿Cuál era la base, una de las bases económicas de la Alpujarra en época tardorromana, a partir del siglo IV o incluso en la Alta Edad Media a partir del siglo VIII? ¿Es posible reconstruir la estructura económica regional a partir de topónimos? Los topónimos es de los recursos históricos más difusos, más problemáticos, más complicados. Normalmente siempre se tratan a nivel individual y no creo que haya habido ningún historiador que lo hayamos tratado, que no hayamos cometido algún error. A partir de aquí se plantean una serie de cuestiones, como por ejemplo una metodología de la regla de concordancia con la identificación, primero de los topónimos y sus variantes, la contrastación, es decir, la búsqueda de una fuente de prueba que sea rigurosa, y la falsibilidad, es decir, la verificación de que esos topónimos son realmente antiguos. Esto es algo complicado, ya os lo puedo decir, y aquí, por ejemplo, se plantean una serie de metodologías que yo creo que tienen cierta novedad. En concreto, se estudian tres topónimos, tres lesemas, que son muy curiosos y que además me gustaría que se le diera un poco de importancia. El primer lesema es Carrey, de Carreira, que son caminos o pasos ganaderos.
Este topónimo aparece bastante en la Alpujarra. Bueno, tiene cierta asiduidad, de hecho parece que está bien comparado al léxico de los moriscos de la zona, incluso de ciertas zonas del Reino de Granada, no en todas, ¿eh? Es decir, a los pasos ganaderos se les decía carreira. Claro que unos moriscos que hablaban árabe utilizaran una terminología bajo latina, pues no me negaréis que es bastante significativo. Pero es que además aparecen topónimos cuyo lexema es curt, de coortis, y que en el curso del tiempo ha dado lugar a nuestro cortijo. Desde luego se han excluido todos los cortijos por ser modernos, pero sin embargo, Cortés, por ejemplo, y que no coincida con un apellido, Cortés, por ejemplo, eso sí hemos determinado alguna presencia de ello. Y el más significativo puede ser, y tenía más caso por ciento, Tur, de Turre, Turrillas, también lo hay. Pero es que además se han puesto en relación estos tres topónimos para ver cómo funcionaban en la Alpujarra. Y se han también vinculado a un hecho que ha pasado repetidamente desapercibido en la historiografía, que es la importancia de la ganadería trashumante. No de la ganadería estante, no de la ganadería que estaba ligado a los campesinos de los pueblos, sino a la gran ganadería. Y entonces el resultado, lo voy a comentar aquí, quizás sí, porque efectivamente sí. El resultado, estas son ilustraciones que aparecen en la publicación. Esto es, por ejemplo, el campo de Alía, y esta zona que nos encontramos aquí es donde aparecen los topónimos bajo medievales. En concreto aparece un topónimo en esta zona que se llama Caratil. Caratil es el plural en árabe de Curtil o de Cortil. Cortiles solamente hay en la península ibérica, es decir, corrales, lo que se llamaría corrales en época visigoda. Solamente hay en la zona de Cataluña, también se estudia ese tema. Carreiras solamente hay en la zona de Galicia. No hay carreiras, por ejemplo, en la zona de Castilla. Carreiras están solamente en el Reino de Granada y la toponimia también de la zona de Valencia. Fijaros lo curioso que es todo esto. Y Turres sí hay, porque bueno, Turres podrían haber tenido una vinculación distinta. Bueno, pues esto que había aquí en Colón Naranja era gran vía de transhumancia. Una vía de transhumancia, por ejemplo, que en época moderna hay fuentes que decían que transitaban por esa vía, transitaban unas 100.000 reses. 100.000 reses de ganado, sobre todo ovino, pero también podía ser vacuno. Todavía se recuerda, mi madre en paz descanse recordaba por el paso en verja, por las noches, las vacas con los cencerros. Atención, y todavía alguna gente mayor me ha comentado, antes de la guerra de golpe de Estado, me ha comentado en Dalías. Bueno, vamos a pasar a la siguiente para ver esa distribución. Este es un plano de Sabido, es un investigador que ha estudiado la toponimia tardorromana en la península con su tesis doctoral, y en el 2023 nos hizo un artículo sobre la toponimia tardorromana, es decir, de época a partir del siglo IV en la Alpujarra. Impresionante, porque parece mentira que en una zona tan montañosa y aparentemente tan aislada haya tantos topónimos tardorromanos. Lo cual significa, y tan variado, lo cual significa de que la estructura social era muy potente y tuvo un largo desarrollo también. Bueno, pues aquí nos encontramos la C es Curtis, también de Caratil, todo en árabe. Las CA son carreiras, atención, y las TO son de torres. Con el elemento fundamental aquí que nos encontramos en Dalías, que tenemos una torre tardorromana, pero ya arqueológicamente detectada, que también fue publicada hace 2 años, y con su cronología, con su investigación arqueológica. Si os fijáis de fondo, veréis las vías ganaderas. Si os fijáis de fondo, están en la vía ganadera lo que se llama, depende de la zona, pero por ejemplo en nuestra zona, en la zona de Berja, se llama la Cañada Real de Berja a Vallarca.
y la zona del Campillo de la Rica se divide, por ejemplo, en la parte que va hacia Almería, que serían 2 vías ganaderas, y la parte que va hacia Granada, que serían 3 vías ganaderas. Bueno, pues la parte que va hacia Granada, donde nos encontramos sobre todo esa mayor toponimia. Bueno, pues esto fundamentalmente es la aportación, efectivamente, correlacionando esos factores, tanto los factores toponímicos, bien depurados, bien criticados, es decir, no simplemente aceptados como nos pueden venir, y estudiado también lo que es la topografía, estudiado en las vías ganaderas, etcétera. Las vías ganaderas también han cambiado, por favor, en fin, eso también hay que verlo en su aspecto histórico. Pues la conclusión que se saca de este artículo es que a partir del siglo IV, por lo menos, una de las bases económicas de la Alpujarra era la ganadería, lo cual significa de que nos estaba poniendo en contacto tanto con la zona del campo de Alías como Invernadero, en la zona costera, pero también con la zona interior de Granada. Es decir, y a través de la zona de Granada, y a través del Genil, con el Valle de Guadalquivir. Es decir, que no era una zona aislada, sino una zona, pues por lo menos comunicada en los viajes de ida y de vuelta 2 veces al año, de subida y de bajada, a través de los ganados personales. Y nada, muchas gracias. Pero me dice que vamos a continuar. Bueno, Ciudadanía es también un reto, y es un reto en el sentido de que son estudios que emprendimos, en este caso más personalmente, el año 80, fruto de un encuentro casual con un veninero que me encontré cuando entré a trabajar en la Alcazaba, con Aurelio Maldonado. De Benina y tal, pues teníamos muchas cosas en común, claro. Entre otras cosas, pues el acento, mucho lenguaje, mucho pequeño lenguaje familiar, etcétera, bueno, de ese que se transmite, digamos, de la zona. Y a partir de ahí, pues, de ese recuento, de esas informaciones, se le fue dando forma, se fue estructurando hasta que al final acabó en una encuesta etnográfica, y buscando también forma, fue pensado que era una manera de rendir homenaje a estas personas, a esta población que desapareció, pero intentando reconstruir también la base fundamental, el sistema fundamental de funcionamiento de un pueblo de la Alpujarra, como fue el regadío. El regadío, no está de más que se diga, es un sistema que está perfectamente trabado y solamente puede funcionar como un reloj de precisión. Cuando se abandona, y os lo puedo decir porque yo quisiera inaugurar con esta nueva entrada, digamos, con este nuevo apartado de la revista, una serie de artículos anuales sobre regadío. Os puedo decir que una vez que se abandona se descompone, y para reconstruirlo no hay arqueología que valga, ni arqueología ni documentación. Es decir, hay que hacer las cosas a nivel de campo. Yo tuve la suerte de encontrarme con Aurelio y también con otras personas a las cuales he ido molestando en este curso del tiempo, y también es una reflexión, este sistema, que es un sistema que nos permite entender la evolución del pueblo, porque la historia de los pueblos, como la historia de Almería, y no hace mucho, está escrita en el agua, está escrita en las acequias. Es decir, ¿de qué vivían nuestros abuelos? Aparte de la minería y aparte de alguna cosa que pudieran ellos, incluso de la inmigración, pues vivían de la agricultura. Entonces, esos aspectos, tanto la ganadería como la agricultura, que aparecen alejados de la gran historia, son los fundamentos de la historia. Nadie vive de viajes, nadie vive de papeles, nadie vive de historias, se vive de lo que da la tierra, de esa materialidad. Y entender, por ejemplo, cómo Aurelio, con su mancaje, gestionaba unos bancales, para mí fue una experiencia muy importante, y me llamó sobre todo la atención porque mientras que yo practicaba, es decir, como arqueólogo, una arqueología de las cosas desaparecidas, intentaba exhumar a partir de los restos, intentaba exhumar las sociedades y la ideología y las culturas, etc., él intentaba también rescatar de los recuerdos una realidad. Pero los dos nos encontramos con un problema,
Y eso fue también ese acercamiento metodológico que yo propongo, porque es un reto, porque para los dos ese mundo había desaparecido. Tanto para él, que lo recordaba ya como algo que estaba en un tiempo, estaba ahí colgado, lleno de sentimientos, como para mí, que no podía averiguar, experimentar, saber, no podía contrastar esos conocimientos. Es decir, la materialidad había desaparecido. Y esa reflexión entre estas dos personas es lo que ha dado también un poco lugar a este artículo, que es una reflexión sobre para lo que sirve la historia también, ¿no? Si os fijáis. Bueno, hay rescates de muchísimas fotos, para los que les gusten esos temas, pues por ejemplo, rescates, yo creo que son de las pocas fotos que se han publicado de cuando se estaba trabajando el pantano, y de alguna manera yo lo dedico a los campesinos, a los agricultores de la Alpujarra, porque Benina siempre ha sido como una herida, como un vacío, como algo que nos resultaba incomprensible, una herida que estaba ahí en mitad de la Alpujarra, y que yo creo que de alguna manera pues ya nos permite entenderla y comprenderla, y de alguna manera, claro, cuando se sabe, digamos, lo que uno se tiene o lo que se ha perdido, de alguna manera se cierra, creo yo también un poco ayuda o contribuye a cerrar esa herida. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Por eso hacía falta una nueva sección de etnografía. Voy a pedir que suba aquí al estrado Valeriano Sánchez, y por favor, vamos a dar un salto al siglo XVI, a hablar de don Lorenzo Ferrer, y luego daremos un salto al siglo XIX también. Sí. Buenas tardes. Bien, este trabajo, concretamente lo he hecho con Mercedes Moreno Frías, que es profesora de matemáticas de la Universidad de Cádiz. Para poder conocer a Lorenzo Ferrer, en realidad es un personaje muy poliédrico, ¿no? No solamente es famoso por descubrir el estrecho de Bering, ¿no? Sino que él es marino. Y la marina española del siglo XVI abrió brecha en la ciencia a la hora de navegar por unos vientos, con unas estrellas que variaban una vez que uno cruza el Ecuador, y eso implicaba conocimientos nuevos en astronomía, en trigonometría curva, etc. Llevar un galeón español a la antípoda de la esfera es muy complejo. Y hay que saber que la flota española desde el siglo XVI es puntera en ingeniería naval y en conocimientos de náutica, ¿no? Bien, era tal el cúmulo de documentación que teníamos sobre Lorenzo Ferrer que en este trabajo concreto, al ser conocimientos científicos, no tenía más remedio que echar mano a una matemática. En este caso, esta profesora de la universidad me iba traduciendo al lenguaje de la ciencia aquello que él escribía en castellano del XVI. Concretamente, Lorenzo Ferrer, a título póstumo, publica en 1626 un tratado de náutica. Es uno de los últimos grandes tratados de náutica española. Lo publica en Alcalá de Henares, se lo edita el editor del Quijote. El editor que editó Quijote a Cervantes pues fue el mismo que le editó a Lorenzo Ferrer, que le publica Imagen del mundo sobre la esfera, etcétera, etcétera, etcétera. De este tratado se pone en consonancia con los otros grandes tratados que tiene España, y sí que adelanta, es el último hálito, el último aliento del conocimiento científico español en náutica. Ya no habrá otro hasta finales del XVII, que será el tratadista Gaztañeta, que es el gran teórico de los galeones españoles, ¿no? Bueno, en este título, y por cerrarlo, sobre todo llama la atención un capítulo que es sobre hidrografía. La hidrografía escasamente es una ciencia que está naciendo en este momento. El conocimiento de la agua, de los fondos marinos, sean dulces o salados, para ver cómo las mareas suben y bajan y si estas afectan la embocadura de los ríos, es algo complejo que para una flota de barcos es muy importante. No se puede desembarcar
un barco en marea alta, porque si lo cargas, cuando baja la marea, el barco encalla. Y si hay que declarar la guerra o moverse por un río, dependerá de las mareas. Esos números, esos cálculos que son complejos y que yo no voy a desgranar aquí, Lorenzo lo hace, Lorenzo Ferrer. De eso va ese artículo, y es encajar su libro dentro de toda la ciencia náutica española del primer cuarto del siglo XVII. Hasta aquí está el artículo. Este segundo, si con la venia de la presidencia me detendré un minuto más, no mucho más tampoco. Bueno, Lorenzo Ferrer, este lo hago yo solo. Lorenzo Ferrer pasa por ser, en el año 1588, con 2 barcos españoles, en una misión secreta del gobierno español de entonces, de Felipe II, se le ordena cartografiar e investigar un nuevo paso sobre el norte de América, y digamos que él abre un camino que demuestra que América es un continente. Esto lo había dicho de forma teórica Américo Vespuccio. Américo Vespuccio dice, no, esto que tiene Colón aquí no es la India, esto es América. Y para que ustedes se hagan una idea, en 1525 Magallanes demuestra que por debajo se puede pasar, efectivamente, pero esto todavía puede ser una península de Asia, puede ser una península de Asia. Américo nos dice que por la fauna, por la flora, por no sé qué, no corresponde a Asia, es otra cosa, pero no se podía demostrar físicamente. Físicamente se requiere hacer el círculo completo que lo cierre. Bien, Lorenzo Ferrer en el año 1588 lo hace, está fehacientemente demostrado, pero en este caso queríamos ver si Lorenzo Ferrer hizo algo más. Y concretamente, al margen de que el gobierno español cubriera con un tupido velo el que se dijese que se había descubierto el estrecho, se llama Anian, porque fue Marco Polo el primero que contestó cuando estuvo en China. Le decían los chinos, le decían, sí, más al norte hay un reino que se llama el reino de Anian. De ahí que los españoles le llamen a ese reino Anian. Nadie lo había visto. Cuando él lo vio, lo único que hace es decir, esto es lo que decía Marco Polo, Anian. Bien, eso Felipe II ordenó cerrar esa información. Lo voy a traducir muy rápido. Si esto es América, el paso Magallanes fue muy importante. Todos lo sabemos y que es importante. Pero por aquí, una vez que Magallanes dijo que desde el Atlántico se puede ir al Pacífico, el Imperio Español descubrió que había piratas ingleses dando vueltas por el Pacífico y dándole palos, si me permitís la expresión, a la flota de galeones de Asia, sobre todo al galeón de China, ¿no? A la nao de China, a la flota que viene de Manila, ¿no? Pues bien, ese galeón de Manila le costó a la corona española miles de doblones, porque hubo que fortificar toda la costa de Chile y de Argentina y de Sudamérica para vigilar que ningún barco enemigo pudiera cruzar el Pacífico. Amén de 2 flotas, la del Perú y la de Nueva España, armadas hasta los dientes para cuando aparecían los holandeses y los ingleses. Cuando Felipe II le dice que esta puerta tan bonita que descubrió Magallanes, le dice, pues hay otra puerta que entra por aquí, cogiendo las propias palabras de Lope de Vega, casa de 2 puertas, mala es de guardar. En consecuencia, esta puerta de arriba no existe, y se le dio un tupido velo. Se tapó por razón de Estado. Ferrer se cayó, como buen súbdito y leal súbdito de la corona, se cayó esto, pese a que conquistadores menores como Pedro de Valdivia, que estuvo en Chile, o Núñez de Balboa, pasearon por América y tienen calles y fueron reconocidos por la propia corona. Él, por deber de Estado y por razón de Estado, tuvo que callarse, algo que con los dedos de esta mano podemos contar entre los grandes, que sería Colón, Magallanes, Hernán Cortés, Pizarro, y les dejo a ustedes le dejo el otro dedo de esta mano. El resto, descubrir Patagonia o descubrir la isla de Chiloé o descubrir el Yucatán, son otros descubrimientos. Estamos hablando de un descubridor. Bueno,
Este descubrimiento, que fue secreto de Estado, no lo fue tanto. Las naciones, ya en la época, el servicio de espionaje funcionaba muy bien. Concretamente hay un espía holandés muy conocido, se llama Lichoten, que a través de los portugueses copia los mapas ultrasecretos de la flota portuguesa y, digamos, el conocimiento a una ecúmene, a un globo terráqueo mucho más grande de lo que contaban los estados, se abre a ciertas mentes. Pues bien, yo indagando en los mapas que tenéis ahí, por ejemplo, este es el mapa del océano glaciar ártico que hace Barents, William Barents, en el año de 1601, y veréis que en el estrecho de Anian pone Belgi Regio. Eso me llamó la atención, Belgi Regio, porque Belgi es el topónimo de Berja, es el topónimo de la Berja antigua, que viene a significar montaña alta, y concretamente esa Belgi viene a corresponder con lo que hoy conocemos como la Tierra de Barro. En ella se encuentran las famosas cordilleras Bruce, las Bruce, porque Belgi significa montaña, zona alta. Si este hombre era fantasioso, cuando uno ve Belgi, ve ese río, que ese es el río Mackenzie, ese río existe y esas montañas que hay pintadas ahí existen, son las Bruce. Y viene a coincidir con Belgi. ¿Quién le puso a ese topónimo Belgi Regio? Ahí plantea el artículo todo el dilema. Esa Belgi Regio, que cuando uno la ve en fotografías reales, se vería lo mismo que se ve la llanura del Ejido y luego emerge la enorme pared de la Sierra de Gados. Cuando uno ve, y hay una fotografía en la que se ve la Tierra de Barro y se ven las Bruce, es idéntica desde el mar. Cuando uno va con un barco se ve semejante, ¿no? Bien, pues voy catalogando una serie de mapas. Aquí vemos Regio Belgi, en otro mapa, bueno, lo hay de Mercator, lo hay de Barents, lo hay sobre todo de la cartografía holandesa, que son los que están en este momento en el servicio de espionaje más en boga, hasta el que tenéis aquí, que es el de Cornelis de Jode. Cornelis de Jode publica este mapa en Ámsterdam en 1593, escasamente 5 años después del descubrimiento de Ferrer, y pone Regio Belgi, pone unas tiendecitas muy a la europea, son tiendas de los esquimales, coloca los bueyes almizcleros donde las taxonomías de la biología dicen que tienen que estar esos animales. Decían que cómo podía haber animales en zonas frías. Pues sí existen animales, tal como los describía él, tal como los describía, son los reales. Bien, el mapa, por último, bueno, viene el unicornio de mar, es el narval. El narval nos dice la biología actual del Ministerio de Exteriores, del Ministerio de Medio Ambiente norteamericano y ruso, que efectivamente es el hábitat natural del narval. Y bueno, el mapa que está encriptado muchas veces se nos plantea si a finales del XVI los mapas medievales, hay un error por parte de la historiografía, en muchos casos, ver los mapas del siglo XVI con la mentalidad de un cartógrafo medieval. En la Edad Media, cuando se ponían unicornios de mar, decían que eran zonas prohibidas, secretas, por donde no había que pasar. Aquí tiene una doble lectura. El narval está donde debe de estar y a la vez es aviso a navegantes. Y nos lo refuerza el hecho, lo que podemos ver, elementos decorativos no lo son tanto. Vemos un barco que va subiendo hacia el estrecho y va detrás otro barco pegándole cañonazos, disparando cañonazos. Está diciendo que España no tiene pensado pasar por alto, que cruce esa línea le va a atacar, ¿vale? Pero bueno, lo que me interesaba más era el topónimo Belgi, que por muchas razones, voy mal de tiempo, ¿no? Muy bien. Lo más interesante del descubrimiento de Ferrer, y más allá de lo que yo les pueda contar a ustedes, cuando los españoles descubren un territorio, se hacen preguntas. Por ejemplo, ¿puede haber personas viviendo en la nieve? ¿Puede haber animales que aniden y vivan en nieve? Bien, los animales todavía demuestra que sí, pero las personas era más complejo, porque ellos son católicos a puño cerrado. Y la ciencia, llega un momento que la ciencia puede chocar en un techo que podría ser pecaminosa conforme a las lecturas de la Iglesia. ¿Qué hacen personas viviendo en la nieve
en una zona que en la Biblia no ponen eso. Y en este momento los descubridores españoles abren una línea de investigación interesantísima de dónde vienen esas personas que viven en la nieve. Esas personas que ven ahí dibujadas en tiendas de campaña. ¿Se acuerdan que hay una tribu de Israel que huyó, que esa tribu de Israel pudo emigrar por Asia y empiezan a hacer las primeras lecturas de lo que luego los científicos del siglo XIX y siglo XX dirán que sí, efectivamente, por el estrecho de Bering cruzaron tal y tal. Y entonces las descripciones que hacen los españoles, que son deliciosas, entre ellos el propio Ferrer, pues dirán que esa es la tribu de Israel que se perdió, que cruzó por Siberia, por el mogol, por eso les ponen tiendas parecidas a los mogoles, porque decían que venían de Siberia, etc., ¿no? Bien, este tipo de toponimia que sale en la cartografía de Ámsterdam, de La Haya, de Bruselas, duró unos 10 años. A partir de ahí, la efectividad del Servicio Secreto Español hará desaparecer estos mapas. Recuerden que Ámsterdam es una ciudad española en estos momentos. Las imprentas de Ámsterdam son territorio español, pertenecen a los Países Bajos, a Flandes, donde el soberano es el rey de España. Pues en estas imprentas que están sacando estos, que serán entre el año 1593 con Cornelis de Jode y otros más hasta la altura de 1606, desaparecerán, no sé si desaparecerán y no volverá nunca más a aparecer el topónimo Berge. A partir de ahí se tachará todo eso, desaparecerá todo y dirá terra incógnita. Terra incógnita. No dirá más nada. Va de eso y de algunas cosas más. Espero que lo lean y que les guste. Bueno, y este va a ser rapidísimo. Bueno, este casi que fui obligado, me obligué yo mismo a hacerlo. El Centro Virgitano está trabajando para el año que viene en un centenario, porque Berja recibe el título de ciudad. Berja recibe el título de ciudad en 1876 con el rey Alfonso XII, que le da el título de ciudad. Vale. Cuando empezamos a plantear en el Centro Virgitano si la ciudad de Berja tenía que tener el título en 1876, bueno, Alfonso XII le dio el título de ciudad en ese año, así apareció en la Gaceta de Madrid, pero Berja ya era ciudad mucho antes de que el rey le diera título de ciudad. ¿Por qué? Pues porque tiene unas calles, tiene un urbanismo, tiene teatros, tiene periódicos, tiene una serie de cosas que ya lo hacían de ciudad. Y fue entonces cuando me acordé yo de este buen señor, Nicolás Sánchez López, un minero de una generación de mineros muy ricos de Berja, se hicieron ricos con el plomo de Sierra Gado. Ahí vemos su retrato haciéndose valer de las acciones de mina que poseía. Este señor fue la octava fortuna de la provincia de Almería, la octava fortuna, y es uno de los cofundadores del intento de crear el primer banco de Almería. El primer banco de Almería lo va a hacer él con dos yernos que acaparan aproximadamente el 60% de las acciones de ese banco de Almería. Su pecado es que era de una ideología progresista. En ese momento mandaban los moderados y nunca será autorizado por Madrid, no será autorizada la creación del banco. Simplemente son cuestiones que tienen que ver con la política y con Madrid. Él fue alcalde de Berja. Es cierto que Nicolás Sánchez no pudo ver su logro del Banco de Almería, pero sí que su capital acabará en distintas familias de Almería, entre ellas la Casa de las Mariposas. Los habitantes, ahí vemos a Nicolás Godoy Joya, que es el del centro con gafas, con una de las nietas del banquero de Nicolás Sánchez. Esta sí que es de Berja, su esposa, al igual que la que está sentada a la izquierda, es otra de las hijas, no tuvo más que hijas, o los Padilla Campos. Estas son fotografías del libro de las mariposas, pero que el capital venía de Berja. Bueno, y quizá el más interesante de ellos sea su nieto, Marcelo de Usera Sánchez. Marcelo Usera Sánchez, el capital de este señor, que se gastó en gran medida en la Casa de las Mariposas, en gran medida en financiar las acciones del Teatro Cervantes de Almería y sus propias casas en Almería, pues su nieto Marcelo hizo el barrio de Usera de Madrid. El barrio de Usera de Madrid, ahí tenéis al nieto, Marcelo Usera Sánchez,
cuya madre era de Berja, ese es su tío Usera, que es el fundador de las Hermanas del Amor de Dios, y que el barrio de Usera, todas las calles, gran parte de las calles del barrio de Usera tienen nombres de almerienses. Isabelita Sánchez, Marcelo Nicolás Sánchez, están todas las calles, le fue poniendo lo mismo que el Pocero hizo esto en Seseña con su padre y sus tíos, pues Usera hizo todas las calles, poner el nombre, todas las calles que vean son calles de gente de Almería y de Berja, y ahí acabó el capital, ¿no? Bueno, lo interesante es que era ciudad, como decimos, es una figura que representa a esa Berja ciudad sin que el rey le tenga que dar el título, y que quizá el capítulo antesala a lo que abrirá Berja ciudad, ¿no? Y nos parecía interesante ese cúmulo de capital de Sierra de Gádor, que muchas veces se piensa que es un capital que quedó efímero y se volatilizó. No, se materializó luego en otros sitios, en Madrid, en Almería, o en esas familias posteriores, que muchas de ellas acaban en Almería, pero que por su sangre sigue corriendo dinero, ¿no? Entre otros el cortijo de las dos torres de Benadú, ¿no? Que era propiedad de los Godoy Joya Sánchez, que son los del banquero. Muchas gracias. Imaginen la sorpresa para un gitano que ha vivido en Madrid saber que el barrio de Usera viene de Berja también. Voy a pedir que suba aquí don Jesús Ramos para hablarnos. Volvemos otra vez al siglo XVII. Hola, buenas tardes. El trabajo que presenta aquí es sobre Andrés Murillo Velarde, que ya es un viejo conocido de la historiografía almeriense, pero bueno, por poner brevemente en contexto, descendiente de una familia hidalga de la Hoja de Andalá, los Murillo Velarde, y que a finales del 17 y principios del 18 pues desarrolla su carrera eclesiástica como canónigo en Badajoz, en Murcia, posteriormente en Toledo, y acaba siendo nombrado obispo de Pamplona, una trayectoria que se vio truncada por su muerte en 1728 en la localidad de Los Arcos, en Navarra. Como decía, ya se ha tratado un poco la vida de Andrés Murillo, y les recomiendo a todos que lean el artículo de Carlos Villoria en La Farva de 2014 a este respecto, pero yo hablo aquí en este presente artículo de un documento que hasta ahora estaba inédito, que es su testamento. Él rubrica en 1721 su testamento en Toledo, y bueno, analizándolo, he decranado un poco, he intentado hacer un ejercicio de historia de las mentalidades para decranar un poco su pensamiento. En primer lugar, sí hablo también en el artículo sobre la fecha de su nacimiento, porque la historiografía navarra ha venido defendiendo hasta el presente que era en 1679, pero a través de diversas fuentes me expongo que es 10 años anterior, 1669. Y rubrico este punto en primer lugar porque, dado que se trata de un ejercicio de entrar en la cabeza de una persona, creo que 10 años de diferencia en cuanto a trayectoria vital y profesional pues son de bastante importancia para comprender lo que este hombre está explicando en su testamento. Porque, por un lado, Andrés Murillo muestra un orgullo, su procedencia, su linaje e incluso su propia trayectoria, que ya como canónigo de Toledo era muy importante. Y esto se ve en el documento, a título de ejemplo, en las mandas piadosas que deja, porque compuestas, listadas todas estas mandas, podemos ver que su pretensión es que toda la ciudad de Toledo, intra y extramuros, y recordemos que es la primada de España, la cabeza religiosa del Estado, que ruegue por su alma, única y exclusivamente por su alma, durante varios días. Claro, tenemos que tener en cuenta que también que Andrés Murillo estudia en el Colegio de Salamanca, de la Universidad de Cuenca, es decir, él está en la élite de la élite
y que por tanto tiene una trayectoria intelectual importante. Y digo esto porque el otro aspecto fundamental, quizás incluso más importante, de su testamento es la culpa. Hay un gran sentimiento de culpa en Andrés Murillo Velarde. A través de sus propias palabras vemos que está buscando la expiación física, mediante flagelación, física y espiritual, de algo que no conocemos, pero que pasan los años y llega al final de su vida y no termina nunca de alcanzar el perdón. Probablemente, y por eso hablaba de la parte intelectual, probablemente en algún momento comenzó a intelectualizar la culpa fuera donde fuese, y eso acabó carcomiéndole hasta su muerte, porque hablo del testamento, pero utilizo otras fuentes también y llego hasta su óbito. Hasta el propio día de su muerte muestra una atención que lleva años soportando. ¿De qué es culpable Andrés Murillo Velarde? Bueno, esa es la gran pregunta, realmente. Pero para que vean esta lucha, esta pugna que hay un poco en su cabeza entre el orgullo y la culpa, si me permiten, a título de ejemplo, voy a cederle la palabra al propio Andrés Murillo y voy a leerle un pasaje del testamento que hace referencia al convento de la Purísima Concepción de Toledo, de las Madres Capuchinas, en este convento que él era capellán. Las nombra él en su testamento, dejándole unas ciertas cantidades, rogándole que celebren una serie de misas en un altar con indulgencia, pero lo que me interesa verdaderamente es lo siguiente. Dice: reconociendo yo y confesando que aunque se lo diera todo, no satisfaría la buena voluntad que les he debido y beneficio, especialmente en lo espiritual, y porque temo que el beneficio que debía a Dios de traerme a su conocimiento y asistencia me sea de gravísimo cargo ante su majestad, por no haber sabido aprovecharme de su religiosísimo ejemplo y el malo que yo les he dado. Humildad o declaración de culpabilidad, no lo sabemos. Y ahora viene lo mejor, dice: les suplico, rendido a los pies de todas y cada una, me lo perdonen por el puro amor de Jesucristo crucificado y su Madre Purísima de la Concepción y Angustias y el Patriarca San José. Y esto se dirá por alguno de mis albaceas a la Madre Abadesa que es o fuere, para que en mi nombre haga esta demostración de pedir de rodillas a la Santa Comunidad en capítulo este perdón, y protesto mi inadvertencia en lo que las haya mortificado. Creo que aquí queda clara esa lucha entre el orgullo y la culpa, porque cuando redacta esto en Toledo en 1721, perfectamente podía haber ido allí a ponerse de rodillas y no dejarle el papelón a nadie una vez que ya estuviera muerto. Creo que esta pugna entre el orgullo y la culpa merecía ser contada y bueno, espero que disfruten ustedes leyendo. Muchas gracias. Voy a pedir que suba doña María Sobero a hablarnos de esos alpujarreños que pueblan Aguadulce precisamente a principios del siglo XX. Bueno, finales del XIX, principios del XX. Buenas tardes a todos. Gracias, Eri. Damos un gran salto en el tiempo y nos desplazamos a finales del siglo XIX y principios del XX para ver una fotografía de una parte del campo de Dalía, concretamente Aguadulce, Campillo del Moro y La Hortichuela. Con este artículo intento desgranar cómo ha sido el origen más reciente de estas tres poblaciones o pedanías que en su momento, en los años estudiados, eran pertenecientes al municipio de Denis, y decirles que la documentación que se ha consultado ha intentado ser lo más amplia posible, desde los archivos parroquiales de la parroquia de San Judas de Denis, con sus sepelios, bautismos, desposorios, para poder analizar todos
toda la población que en estos momentos se estaba asentando en estos territorios. Documentación también civil en el Archivo Municipal de Enís, desconocida porque muy recientemente fue catalogado y ha podido ser consultada su documentación. Padrones de cédulas personales, padrones como tales. Se han consultado también libros de quinta para hacer consultas puntuales. Planimetría, si puedes pasar, Eri, a la siguiente. Planimetría también de la época, mapa. Concretamente en este que tienen ustedes delante, se trata del plano de la Marina de Almería de 1743, si no recuerdo mal el año, y aparece en él por primera vez el topónimo de Aguadulce. Junto con este mapa hay una planimetría muy interesante que la veremos ahora más adelante con otras imágenes, pero está un poquito más adelante, así que si quieres no pases todavía. Donde se puede ver esa división que se encuentra en el campo de Dalía dentro del término de Enís con Campillo del Moro, Aguadulce y Hortichuela. Es interesante ver cómo tradicionalmente se pensaba que este poblamiento era algo reciente de manera ininterrumpida, porque lógicamente todos estos territorios se han poblado en época prehistórica incluso, ¿no? Pero sí decirles, o época más reciente como medieval, pero sí decirles que esa imagen de un Aguadulce surgida con un milagro, como milagro demográfico de mediados del siglo XX, con esta investigación pienso que queda demostrado que tiene un poblamiento bastante anterior. Pasa a la siguiente. Estas fotografías, aunque sí son recientes, concretamente son de los años 50, 60, y podemos vislumbrar, si se fijan en la parte derecha de la imagen, aparece la iglesia hoy ermita de la Virgen del Carmen. Su construcción se data en torno a los años 20, finales de la década del año 20 del siglo XX, pero sí es cierto que Aguadulce ya contaba con una capilla y posterior ermita ya en los años finales de los años 80 del siglo XIX, donde se realizaban todos esos bautismos. El periodo que he estudiado ha sido desde 1890 hasta 1915, aunque para poder contextualizar este poblamiento del lugar he retrocedido hasta mediados del siglo XIX, donde se puede ver ya ventas, viviendas, cortijos, población asentada en el lugar. Una parte importante de esta población corresponde a la Alpujarreña, y es interesante ver la casuística de por qué esta población llega, cuáles son los trabajos que van a desarrollar en estos lugares. Y no todos ellos están asociados, como se pudiera pensar en un principio, a la carretera. En 1864 se diseña el Plan General de Carreteras del Estado y en él se inserta la carretera de Málaga a Almería. Y precisamente en su paso por estos parajes de Aguadulce, Campillo del Moro y la Hortichuela, supone un incremento de población en los lugares bastante importante. Incluso en el Archivo Municipal de Enís, si consultamos la acta y los certificados del secretario del Ayuntamiento, podemos ver cómo manifiesta la pérdida o ganancia de población de estos lugares gracias a esta instalación. Concretamente hay un caso muy curioso en 1878, cuando no reciben el dinero para la construcción de la carretera y así poder pagar a los salarios de los distintos trabajadores. Los contratistas se ven obligados a despedir a la población que estaba trabajando en la carretera, y cómo esa pérdida de población, porque regresan a sus lugares de origen, cómo esa disminución aparece también reflejado en los padrones. La población alpujarreña es muy variada. Hemos consultado, bueno, no solo en los padrones, sino también en el archivo diocesano, como, si pasamos, Eric, bueno, ahí tenemos una imagen, una fotografía de la ermita de Aguadulce. Concretamente esa que tienen ahí delante corresponde con el paraje de la Hortichuela. La letra B sería la Hortichuela alta y la letra la Hortichuela baja. Hoy todo ese paisaje, si ustedes han pasado por la carretera, por la autovía, en su salida a Aguadulce está muy transformado y prácticamente no quedan restos en donde se pueda vislumbrar
este antiguo poblamiento de finales del XIX y a lo largo del siglo XX. Pero sí es cierto que al menos algunos cimientos quedan que nos ayudan a situar estas cortijadas, que eran muy importantes, donde se desarrollaba una agricultura de regadío muy importante y donde vivió una parte también significativa de población alpujarreña. Si pasamos una más, esta planimetría correspondiente a 1899, ahí podemos ver la localización de estos parajes de Campillo del Moro, Aguadulce lo tienen ustedes a su derecha y Hortichuela en la parte norte. Toda esta zona costera del municipio por entonces, que hasta aquí llegaba Enisero y perteneciente, gran parte de Roquetas de Mar y una parte pequeñita a término de Mica. Si pasamos nuevamente, en ese mapa es muy interesante porque pueden ver el origen de la población alpujarreña que llegó en estos años a Aguadulce, Hortichuela y Campillo del Moro, y destaca dos localidades, dos municipios como son Berja y Dalía, de donde procede la gran mayoría de la población, que se dedicaría a múltiples oficios como peones camineros, no solo asociados a la carretera, sino también a otros oficios varios como guardias civiles, también encontramos alpargateros, jornaleros, son en su gran mayoría el grueso de la población emigrante, y se encuentran casuísticas muy interesantes de cómo familias completas llegan procedentes de la Alpujarra buscando nuevas oportunidades en esta zona costera de la provincia, y es interesante ver cómo se inserta en una migración provincial que choca bastante con lo que estaba ocurriendo en otros lugares de la provincia, incluso dentro del propio municipio de Anís, que estaba perdiendo población, pero Aguadulce, Campillo del Moro y la Hortichuela estaba sufriendo o experimentando un fenómeno distinto, estaba ganando población a diferencia del resto de la provincia. Así que le invito a leer el artículo, considero que es muy interesante, que arroja mucha luz a una tierra que no se conoce todavía muy bien, que tiene pendientes muchos estudios para conocerla mucho mejor, y sobre todo con esta casuística de migración alpujarreña que la hace especialmente interesante, y suponía prácticamente un 25% o 30% de la población en algunos momentos de estos lugares en Isero. Muchas gracias. Voy a pedir a don Joaquín Gaona que nos acompañe aquí arriba, para hablarnos de un par de artículos en los que participa. Uno sobre una disputa territorial que pone en duda los límites de la Alpujarra, y otro sobre patrimonio industrial minero hoy desaparecido, pero afortunadamente recuperado en documentación gráfica. Lo de el CAP, disculpar la ausencia de Iván, porque está en Barcelona, está muy lejos, y venir para esto pues era complicado. Bueno, muchas veces hemos escuchado, sobre todo los que somos alpujarreños almerienses, la polémica de Alpujarra en Almería. Yo creo que eso todos los que estamos aquí, y algunos lo habréis sufrido más que otros, pues siempre ha estado esa disputa de Alpujarra en Almería, acaba en la Talandará, acaba en Marchena, Albolodoy, ¿qué estás diciendo? Es decir, que incluso el campo de Dalí hay gente que lo pone en duda. Entonces, cuando dicen no, es que la Alpujarra histórica era esto. Otra cosa es que con el paso del tiempo, pues los sentimientos hayan ido cambiando. Y bueno, lo que era Alpujarra con capitalidad en Ujija no incluía esta zona de Marchena, la zona del Albolodoy, de Alhama, no entraba porque era de señorío. A nosotros nos dudan o nos quitan esa alpujarneidad. Sin embargo, Busquistas, Albuñol y Órgiva eran también de señorío y no estaban en la capitalidad de Ujija, en la alcaldía mayor de Ujija, pero nadie duda de aquella parte de Granada. Es decir, nosotros tenemos que luchar un poco por nuestra identidad, qué es lo que ha pasado, para que aquella parte sí y esta no. Bueno, pues este artículo quizás viene a hablar de eso un poco, de qué es lo que pasó en estos límites que históricamente fueron Alpujarra.
Nacimiento, Aulago, la Alcubilla, eso estaba dentro de la TAC de Alboroduy. Y cuando venía, por ejemplo, el arzobispo de Granada a visitar su vicaría y su territorio, visitaba estos territorios, visitaba estas parroquias, porque eran parte de la Alpujarra eclesiástica. Lo que pasa es que civilmente se le habían dado a un señor, no era de realengo, pero la administración religiosa había copiado la administración nazarí, que es donde surge toda la división de TAC y todo esto. Bueno, pues este artículo es sobre un pleito que descubrió Iván. Él es de la zona de la Almanzora, en concreto de Bacares, y Jergal formaba parte del mismo señorío. Y estando en el archivo familiar de los antiguos señores de Bacares y de Jergal, pues encontró este pleito, este documento, que se alarga a lo largo de 200-300 años, en el que hay una disputa entre el conde de la Puebla, señor de Jergal, y el marqués de Trujillo, que era el señor de Alboroduy. Entonces hay un pleito entre estos nobles, que dura, pues ya digo, 2-3 siglos. Hay distintas sentencias, normalmente a favor de Alboroduy, hasta que ya la última, a comienzos del siglo XIX, le dan la razón a Jergal. Entonces este artículo recoge todos los testimonios que desde el siglo XVII hasta el XIX se van recogiendo en los distintos pleitos. Y como cosa curiosa, pues vecinos de Alboroduy dicen, no, eso era de Jergal. O los de Jergal dicen, no, eso era de Alboroduy. Es decir, que ni los propios vecinos muchas veces sabían lo que pasaba. Hoy día la Alcubilla está dividida, una parte de Alboroduy, otra parte es de Jergal. La parte de Alboroduy está ya abandonada, pero la parte de Jergal sí, sigue todavía con población. Entonces, en esa disputa, pues que al final ganó el señor de Jergal, pues va a ayudar también a que esa parte, ese trocito alpujarreño, se desvincule. Un trocito de Alpujarra que pasaba más al norte de Sierra Nevada, porque Aulago está allá en los Filabres, Nacimiento está así, las Alcubillas también, pero que el deslindarse de la TAC de Alboroduy pues ha hecho que esa zona pierda esa identidad alpujarreña en este pleito. Y bueno, aparte que ayudaba por ser señorío y no ser parte de la alcaldía mayor. Además, Iván estaba muy orgulloso de haber encontrado este pleito. Ha encontrado 2 retratos de los nobles del siglo XVIII, de los señores, que son esos que hay ahí, que eran inéditos en la bibliografía almeriense. El conde de la Puebla y su señora. Esta gente estaba en Madrid, esto le pillaba un poquito más lejos, pero al estar en Madrid probablemente influía a la hora de que el pleito fuera a su favor. El marqués estaba en Granada, más lejos del poder. Entonces eso quizás también seguro que influyó. Está cerca de la corte, pues siempre sabemos que está cerca del poder, pues influye en estas cosas. No quiero alargar mucho el cable. Bueno, desde que me incorporé al Centro Virgitano, pues he compartido la lucha y la ilusión de mis compañeros por buscar, por recuperar parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Y dentro de ese patrimonio pues está la fotografía. Yo veía siempre con mucha envidia, no me cansaré nunca de decirlo, es una pena que se haya ido Enrique porque se lo hubiera dicho a él también, como en otras comarcas tenían un gran fondo fotográfico. La zona de Cuevas, de Vera, en Bédar, en Garrucha, todos esos pueblos tenían muchísima documentación fotográfica de la minería del siglo XIX, casi contemporánea a la nuestra. Es decir, que en la Sierra de Gado también había trabajos mineros. Sin embargo, nuestras fotografías estaban perdidas, estaban desaparecidas. Ellos llevaban muchos años buscando imágenes de la minería de Belja o de Dalía y no había, salía alguna cosilla suelta, no había prácticamente nada. En el año 2017 encontré un álbum sobre la minería de la Solana, en concreto de Fondón, que la publicamos en el 2018, y hace 2 años pues cayó en mis manos este álbum de una manera muy rocambolesca. Fue un intercambio de cromos, un grabado que tenía yo, que era de la Inmaculada Concepción de Mazarrón, un milagro, un hecho que pasó allí en el siglo XVI. Estaba en mal estado, entonces quise informarme para restaurarlo, en buscar un grabado que estuviera bien.
Me pongo en contacto con el ayuntamiento de Mazarrón y no conocían ese grabador. Tenían imágenes, tenían otros planos, porque el grabado representa un plano de Mazarrón, pero ese no lo conocía, entonces le llamó mucho la atención. Este grabado era en 1763, si no recuerdo mal, y la imagen que tenían más antigua de Mazarrón era de 1770 y algo, es decir, este le ganaba un poquito a las imágenes que ellos tenían. Se pusieron pues muy emocionados, quisieron venir a verlo, vino el teniente alcalde, que hoy es el alcalde, vino el técnico de cultura, vino la bibliotecaria, vino el cronista oficial de Mazarrón, se presentaron ahí en Fondón, que es donde tenía el grabado, lo fotografiaron, lo documentaron, y yo le ofrecí la posibilidad de que se expusiera allí, que no me importaba nada, pero ellos querían algo más. Ellos lo que querían era pues comprarlo, hacerse con él. El caso es que poco después Mariano Guillén, el cronista de Mazarrón, se puso en contacto conmigo y me dijo: mira, tengo una cosa que a lo mejor te puede interesar y podemos cambiarlo. Y me cita ahí en su casa y me enseña el álbum. Y al empezar a abrir las 2 o 3 primeras fotos, pues reconozco Almería, estas cosas de la inteligencia artificial coloreada que sorprende mucho. Me encuentro una foto de mi pueblo, de Fondón, camino de la sierra. Digo, pero si esto lo conozco yo. Él no tenía mucha idea de dónde era. Sabía que era de Almería porque estaba Oanes, que es una de las fotos que aparece coloreada, Oanes 1901, eso sí lo había identificado, pero el resto no. Entonces, hacemos el cambio. Yo me quedo con el álbum, con la idea de publicarlo en Farua, y ellos se quedan con su grabado, ya lo han restaurado, le hicieron fiesta, lo tienen allí, porque él lo donó al pueblo de Mazarrón y está allí en el ayuntamiento. Muy poquito después se pone en contacto conmigo Juan Antonio Soler Jodar, que es quizá el mayor especialista en trenes y cables aéreos, que quería investigarlo, que quería publicarlo. Digo, pues venga, pues ya está. Tú haces el estudio científico de la parte técnica y lo publicamos en Farua y todos contentos, porque esto lo que se trata es de que se dé a conocer, porque este álbum está muy chulo, pero en mi casa, yo solo, mi tesoro, ¿no? Mi anillo, no sirve de nada. Entonces esto es mucho mejor compartirlo, lo que tenemos compartirlo y darlo a conocer. Juan Antonio, que es el verdadero autor del artículo, el especialista, pues sigue flipando, sigue alucinando con los aspectos técnicos que revela este álbum fotográfico, porque se ve todo el proceso en la construcción del cable aéreo. Hasta ese momento había suposiciones, se creía que podía ser así, descripciones de artículos, pero una fotografía en plena construcción, que es que tenemos hasta cuando se van levantando las diferentes columnas. El acarreo de los materiales, toda la maquinaria que llevaba pareja. Esto es la carrera, cosas de la inteligencia artificial. Es una foto de este tamaño más o menos, que con la inteligencia artificial pues conseguimos este efecto. Para un docente esto es mucho más didáctico que la fotografía fija en blanco y negro. Pues está también de los trabajos mineros, del coto de la Palmera, o de la Virgen de Tice, o de la Virgen del Rosario, que son cotos en las navas de Beire, en lo alto de Sierra Nevada. Son explotaciones mineras que ya se explotaban desde muy antiguo. Hay un artículo de Lorenzo que habla del hierro de Andará. No, me refiero a uno más antiguo. La herrería del Andará. Estoy hablando de hace 20 años o más. Después han sacado Alfonso y Lorenzo otro sobre la minería ya más moderna de Beire, y luego pues estas fotos que ojalá lo hubiéramos tenido en aquella época, porque complementan mucho. Con la inteligencia artificial se levantan. Entonces esto es muy didáctico. Esto hay que mejorarlo un poquito, pero es la idea de seguir trabajando con esto, sobre todo como material didáctico. Esto a los docentes pues nos gusta mucho, ¿verdad, Antonio? Todas estas cosas. Pues listo, no me alargo más, ¿verdad? Voy a pedir a Pedro Vázquez que nos acompañe aquí arriba para contarnos un poco sobre esta investigación sobre ordenanzas municipales. Bien, buenas tardes. Como sabemos, las ordenanzas municipales son las normas que rigen la vida social y económica de las localidades.
Yo en el artículo lo que trato es esta ordenanza en dos municipios de la provincia de Almería. Uno ya ha salido aquí varias veces, que es Enix, aquí en la Sierra de Gádor, concretamente 1841, y el otro, en 44, perdón, y otro es Líjar, en la zona de la Almazora, de 1882. Hay una diferencia también geográfica y cronológica entre una y otra. Pero la diferencia más importante entre una norma y otra es el contenido y el objetivo. Por ejemplo, las de ENIX, su principal pretensión era regular digamos, las ganancias que le proporcionaban los ganados trashumantes que venían de los altiplanos granadinos y de Jaén. Eso le proporcionaba una cantidad enorme de recursos al ayuntamiento y también indirectamente a la Iglesia con los diezmos. No hay que olvidar que Enix, pues pertenece, el resto de la Alpujarra pertenecen al arzobispado de Granada hasta el año 57, en que se incorporan al obispado de Almería, y lógicamente eso va a suscitar también una cantidad de pleitos importante entre lo que es el obispado de Almería y el obispado de Granada por los diezmos, sobre todo con Dalías. Dalías, como saben, pertenecía al arzobispado de Granada, y el resto y las tierras colindantes, pues ahí se suscitaban bastantes controversias entre estos ayuntamientos. Líjar, sin embargo, las ordenanzas municipales hacen más hincapié en los aspectos de la convivencia ciudadana, es decir, las multas por alterar el orden, por los jaleos nocturnos, las peleas, las basuras, el cascabeleo de las vacas cuando pasan por el pueblo, de los cencerros, que tenían que hacerlas con más sigilo, y las sanciones que correspondían a cada incumplimiento de estas normativas, con sanciones pues, que están tipificadas en unos cuantos reales o unas pesetas, que parece que eran las máximas, ¿no? Ha salido varias veces Enix. Aporto datos sobre la separación del campo del resto de Dalías, y con un montón de topónimos nuevos, lo digo por lo de Lorenzo, ligados fundamentalmente también a la ganadería. Y luego en este trabajo pues aparecen lógicamente montones de topónimos en la separación de los dos límites de los municipios de Dalías y de Enix. Y también me interesa resaltar en Líjar la costumbre. He tratado de reflejar también bastantes costumbres que quedan plasmadas en esta redacción de las ordenanzas municipales. Dos aspectos fundamentales: uno es la disparidad de objetivos a la hora de redactar esta normativa, uno orientado fundamentalmente a la economía municipal, como es el caso de Enix, y el otro orientado pues, fundamentalmente a la convivencia ciudadana. No me he resistido a incorporar a modo jocoso una anécdota en el artículo sobre la declaración de guerra que Líjar le hace a Francia. Ha salido en prensa, ha salido bastante, ya lo traté hace muchos años, y hace pocos años se firmó la paz, afortunadamente para Francia, la paz entre Líjar y nada más. Muchas gracias. Llegamos al último artículo del que vamos a hablar hoy, aunque la revista tiene mucho más. Voy a pedir a don José Ruiz que sube aquí con nosotros a hablarnos y de los carteles de feria, Pepe, que además es la culminación de una serie de 3 artículos. Bien, buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar públicamente al director del Centro Virginiano de Estudios Históricos por haber abierto la revista Farua no solamente a la historia, sino a otras disciplinas como es la etnografía. Para aquellos que nuestros trabajos
se pueden incluir más dentro de ese campo que el puramente histórico. De todas formas, el artículo que yo traigo aquí hoy, que ha sido publicado en Farua, es la tercera entrega de un estudio más amplio, del que aparece en este número, sobre la Feria de Berja, las distintas ferias de Berja. El artículo lleva por título 75 años de Feria de Berja, carteles, programas y pregones. Es decir, es un estudio de la Feria de Berja. Muchos de los que estáis aquí habéis vivido en primera persona, la mayoría, en distintas épocas históricas. Y cronológicamente el artículo pues, se circunscribe a los siglos XX-XXI. Aquí se ha hablado, los que me han precedido en la palabra, de otros siglos, y a mí, quizás por tener más años, me ha tocado precisamente la parte más novedosa, la parte más actual, que es los siglos XX-XXI. A lo largo de mi trabajo, el trabajo lo he publicado en 3 años, en 3 números de Farua, es decir, no este solamente, sino los años 2023, 2024 y 2025. El origen, ¿por qué hago yo este trabajo? Pues porque nuestro buen alcalde, que está aquí presente, José Carlos Lupión Carreño, se le ocurrió en el año 2023 encargarme que hiciera el pregón de la Feria de Berja. Y entonces, ese fue el leitmotiv por el que pensé, digo, bueno, nadie ha hecho este trabajo, ¿por qué no coger y hacer un recopilatorio de todos los programas de feria desde el año 1947 hasta la actualidad? Es un trabajo que no está publicado. Para ello, pues tuve la suerte de disponer de buenas fuentes documentales, concretamente poseo una de las colecciones de programas de feria de Berja, yo creo más completas del municipio, y esa ha sido, digamos, la base que me ha permitido poder hablar de carteles, programas y pregones. Aunque no queda en este artículo, yo voy a dar aquí unas notas históricas sobre la historia de Berja, por lo menos en las investigaciones que yo he hecho. Tened en cuenta que el artículo mío está a caballo, es decir, hay un poco de historia, un poco de historia del arte, la portada de los programas, hay un poco también de etnografía y hay un poco incluso de literatura, de pregones. Es decir, es, como veis, una mezcla de varias disciplinas, no es un artículo puramente histórico. Pero bueno, por dar unas pinceladas históricas sobre la Feria de Berja y ayudarme, decir que la primera, en su origen es, pues la primera noticia de la celebración de una feria en Berja la encontramos en el periódico La Esperanza, un periódico monárquico, de 22 de octubre de 1847. Puede que haya algunas fuentes documentales anteriores, no lo sé, pero yo la más antigua que he encontrado es esa, 22 de octubre de 1847, donde da información de la celebración de distintas ferias en España, entre ellas menciona la de Berja, la Feria de Ganado de Berja. La siguiente noticia que yo he encontrado está en el periódico almeriense, la Crónica Meridional, de fecha 12 de septiembre de 1878, cuando Berja ya ostentaba el título de ciudad, antes se ha hablado de 1876, donde apareció publicado un bando del alcalde Francisco Godoy, en el que recordaba que la Feria de Berja se venía celebrando anualmente y que tendría lugar los 3 primeros días del mes de octubre. Al margen de eso, bueno, ya llegamos al principio del siglo XX, 1903, y ahí ya sí tenemos documentación en los libros de actas de sesiones del Ayuntamiento de Berja. Es decir, a partir de 1903 yo he encontrado varias noticias muy escuetas sobre distintos aspectos de la Feria de Berja, pero nunca una programación completa de la feria. Hay que llegar hasta el año 1912, por lo menos en los datos que yo he manejado, para ver una programación completa de la Feria de Berja en el periódico La Crónica Meridional.
concretamente en el del 22 de octubre, donde no lo voy a leer, pero el periódico de esa fecha, podéis buscarlo, aparece desglosado día a día, por hora y tal, una programación completa de la feria. Siempre en octubre, estamos hablando de octubre. No conocemos exactamente la fecha de la desaparición de la feria de Berja, aunque algunos testimonios orales dicen que desaparece en el año 1913, no sabemos el motivo. Sin embargo, ese es un testimonio que no está documentado, es decir, hablan 1913. Yo me inclino que fue más bien 1918, tiene más lógica, porque en el periódico Gente Nueva, que se editaba todos los números, los 26 números de Gente Nueva, no hace alusión a la feria de Berja, termina, como sabéis, con la muerte de Manuel Salmerón Pellón, en octubre del 18, y no hace, es raro que no se hable de feria de Berja, sí de las fiestas patronales de la Virgen de Gado de septiembre, cuidado, que es otra cosa distinta. En cambio, la Segunda República, Guerra Civil, creo que no se celebraron ferias en Berja, por razones obvias. Hubo que esperar hasta el año 1947 para que se recuperara la feria de Berja, siendo alcalde el notario Luis Avilés Cucurella, y precisamente llevaba al menos 20 años sin celebrarse, ya que en una entrevista que le hacen a Luis Avilés Cucurella en Yugo, periódico Yugo, dice literalmente las declaraciones del alcalde: este año se va a reanudar la tradicional feria de Berja, interrumpida durante más de 20 años. Queremos que Berja, además de la fiesta en honor a su patrona, la Santísima Virgen de Gado, que han de volver a su carácter exclusivamente religioso, torne a su famosa feria a la que acuden todos los pueblos de la Alpujarra, además de los de su comarca. Bien, hasta aquí las notas históricas que yo he recogido. Pues bien, los artículos que yo he escrito se basan en la feria desglosada desde el año 1947 hasta el año 2024. Como era muy extenso el trabajo, el estudio, lo dividí en 3 partes. La primera, que comprendía lo que yo llamo la feria del franquismo, no por connotaciones políticas, sino por coincidencia con un régimen político, concretamente 1947 hasta el año 1975. Con la muerte de Franco, ahí corté el primer artículo, porque había que cortarlo en algún sitio, no por otra cosa. El segundo artículo, que va del año la feria de 1976 a 1999, que yo lo llamo la Feria de la Democracia, por utilizar una nomenclatura, pero que no tiene connotaciones políticas. Y el último artículo, que es el que realmente aparece en este número de Farua, son las ferias del siglo XX y XXI, es decir, las ferias del milenio, del cambio, la época de Internet, la época del teléfono móvil, la época del diseño asistido por ordenador, etcétera, etcétera. Y eso se va a influir, esos cambios, esa evolución, tanto en los programas como en los carteles y los pregoneros no, pero bueno. Entonces, concretando, yo he sacado unas conclusiones, son muy breves, que voy a leer. En fin, algunos nombres os van a sonar. Haciendo un balance de los autores de los carteles y programas de la feria de los últimos 75 años, ha habido pintores y dibujantes que hicieron el cartel anunciador o la portada del programa durante varios años. Por ejemplo, Miguel Salmerón Pellón realizó los carteles de feria y la portada de los programas de los años 1947, 1950, 1951 y 1953. Francisco Bonilla Sánchez, años 56-66, no voy a citar a todos porque hay varios, etc. También hay que recordar que algunos años los dibujos de los carteles y de las portadas de los programas fueron sustituidas por fotografías. Ha habido magníficas fotografías, sobre todo en esta etapa del siglo XXI, por parte de los fotógrafos, como Juan Manuel, en fin. En cuanto a la temática festiva,
Casi siempre ha predominado la figura de la mujer engalanada con traje de flamenca, sobre todo en la década de los años 40, 50 y 60, mientras que posteriormente fueron ganando protagonismo como principales atractivos del cartel y de la portada de los programas los elementos patrimoniales del pueblo, edificio del ayuntamiento, iglesia de Berja, santuario de la Virgen de Gado, el Paseo de Cervantes, el Reino del Perrillo, Plaza Porticada, Fuente de los 16 años, por citar algunos motivos. Ha habido un cartel del año 2024, curiosísimo, que se caracteriza por las fuertes connotaciones familiares. Lo tenemos aquí, me parece. Y en cuanto, por último, en cuanto al número de pregoneros, estoy leyendo un poco las conclusiones que he sacado del trabajo. Por lo que se refiere a los pregoneros, pues ha habido un total de 58 pregoneros-pregoneras, de los cuales 47 fueron hombres y 11 han sido mujeres. La primera pregonera de la Feria de Berja fue la redactora de radio y periodista almeriense Aurea Martínez Navarro, algunos de vosotros la conocéis, que vive todavía, que escribió el pregón de la feria del año 1982. Algunos han sido pregoneros más de una vez, cito algunos nombres: Pepe Barrinuevo, José Barrinuevo Peña, que fue ministro de Transporte, pues hizo el pregón de feria de 1975, Vida Franco, y 2008. Por ejemplo, un caso curioso, José Leonardo Ruiz Sánchez hizo el pregón en 1978, el pregonero más joven, con 18 años. Y en 1994, estando yo de concejal de fiestas, se me encargué a Pepe Leonardo, precisamente. Bueno, hubo periodos que no hubo pregón. Por lo que se refiere a la temática de los pregones publicados, la mayoría de ellos han sido de fuerte contenido autobiográfico, narrando el pregonero sus recuerdos de infancia o familiares, sobre todo por las personas no residentes en Berja. Otros tienen un fuerte contenido histórico, evocando la civilización y los pueblos que han pasado por nuestra ciudad. También la profesión de los pregoneros han dejado su estilo y su impronta en el contenido de sus escritos, sobre todo los militares, los políticos y los deportistas. Y hablando de profesiones, el primer pregón fue obra del escritor de fondón Bernardo Martín de Rey, año 1947, que además de leerlo públicamente desde el balcón del ayuntamiento, de la plaza del ayuntamiento, fue editado en un opúsculo, una separado del programa de feria, en el que también insertó una poesía suya, Berja, Ciudad Firme. El último pregón publicado ha sido el del futbolista. Ten en cuenta que yo el estudio lo terminé en el año 2024, no he incluido, digamos, la feria de 2025 porque lo terminé en mayo. Obviamente no se había celebrado la feria de 2025. Bueno, pues el último fue el publicado por el futbolista nacido en Berja, Salva Sevilla, futbolista de profesión. Bueno, esas son las conclusiones que he sacado sobre mi estudio de la Feria de Berja. Hay más curiosidades, lo que pasa es que no quiero extenderme más. Pero ya sí, un último minuto, decir que me gustaría que pusieran la primera diapositiva que ilustra los artículos. Esa. Como veis, es una fotografía de una romería de la Virgen de Gado. Esa foto es del año 2015. La selección la ha hecho Eric, no la he hecho yo, pero creo que acertada, que se lo dije, acertada, era acertada. Bueno, pues como veis, ¿por qué quiero que se ponga esta fotografía ahora? Por el carácter simbólico que tiene. Si veis, se trata de una romería, se trata de la Virgen de Gado, patrona de Berja. Es del año 2015. La foto creo que la hizo Francisco Antonio Torres García, pero está impresa en un libro. El libro se llama Nuestra Señora de Gado Coronada y es un libro que tiene un autor, Antonio Campos Reyes. Antonio Campos, como sabéis, fue director del Centro de Estudios Brigitanos Históricos durante 12 años, aparte de que fue también coordinador de algunos números de la revista Farua con Javier Sánchez Real. Yo me voy a permitir una licencia personal.
el día de Todos los Santos no pude ir a Berja al cementerio, porque tenía compromisos en 3 cementerios distintos. En Almería tengo entre mi hermana, pero la semana pasada sí estuve en Berja, como siempre, a adornar los nichos de mis padres, de mi familia que está enterrada en Berja. Pues justamente en la misma calle donde están enterrados mi familia, unos 30 metros, está el nicho de un buen compañero, Antonio Campos Reyes, que creo que independientemente de las circunstancias de su muerte, creo que merece un respeto y creo que merece por lo menos mi homenaje personal, cada uno que haga lo que quiera. Y yo para él nosotros le pusimos unas flores, mi hija y yo, cuando estuvimos adornando el nicho esta semana pasada. Entonces yo para él pido un aplauso.